Vidulfo Rosales es el coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan AC. Es originario del estado de Guerrero. Realizó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Como litigante defensor de derechos humanos, ha llevado numerosos casos emblemáticos, incluyendo el de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, indígenas del pueblo Mepa, víctimas de abuso sexual de parte del ejército mexicano, el de Arturo Campos, defensor de los derechos del pueblo Nasabi, y el de Ranferi Hernández, asesinado en Guerrero en 2017. También coordinó la defensa en el caso La Parota, donde se pretendió construir una presa hidroeléctrica de grandes dimensiones, sin tomar en cuenta a las comunidades afectadas. Desde 2014 a la fecha, Vidulfo Rosales también se ha destacado como coordinador de la estrategia jurídica de los padres y las madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Pues aquí estamos, aquí lo tenemos, al distinguidísimo abogado Vidulfo Rosales. Muchas gracias, Vidulfo, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, John. Gracias por invitarnos al programa. Al contrario, aquí es tu casa, la máxima casa aquí en la UNAM. Pues eres alguien que pues admiramos mucho los abogados interesados en los derechos humanos. No solo lo estudias, sino lo has llevado a la práctica pues toda tu vida. Entraremos ahorita al tema de Ayotzinapa, que es lo que más te ha ocupado el tiempo y los reflectores en los últimos años, pero platícame primero de dónde eres, quién eres, qué es esto del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, donde trabajas con Abel Barrera. Dime, por favor. Sí, John, pues reiterar el agradecimiento, ¿verdad?, al programa. Sí, mira, yo soy de una comunidad indígena Mepa, tlapaneca, del municipio de Tlacuapa, de Tlapa más para allá, entre lo más profundo de la montaña guerrerense, que sería entre la Costa Chica y la propia región de la montaña. Y bueno, ya estudié en los años 90 en la Universidad de Guerrero y posteriormente al término me fui a colaborar al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que esta es una asociación civil que fue producto de algunos religiosos ahí de la Teología de la Liberación, que en 1994 crearon esta asociación civil como un esfuerzo ciudadano por luchar a favor de los derechos humanos y concretamente la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y a partir de ahí esta asociación civil pues se ha fortalecido, ha calado hondo en la población indígena, tiene mucha identificación con las comunidades indígenas, ha abanderado luchas importantes en el estado de Guerrero como la lucha contra la imposición de una hidroeléctrica denominada la presa La Parota. Ha defendido varios presos políticos acusados injustamente, presos políticos indígenas, ha defendido a mujeres que han sido torturadas por el ejército mexicano, campesinos que en esas etapas, en esos años, en el 96, 97 en Guerrero, pues había una lucha fuerte y que fueron torturados por el ejército mexicano. Abanderó también el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan en estas luchas y ahora pues acompaña. Es una de las organizaciones que acompaña el caso Ayotzinapa a través de mi persona. La montaña de Guerrero es un centro de lucha, ¿no? De conciencia crítica. Los primeros municipios comunistas incluso surgió de ahí y de mucha tradición indígena y popular. Y también de represión del Estado, de los gobiernos despóticos del Estado de Guerrero, nacionales. ¿Qué es cómo definirías tú pues a la montaña, su conciencia y su historia política? Pues mira, es una región históricamente golpeada, históricamente saqueada, marginada. Ahí están, digamos, los pueblos indígenas con los niveles de desarrollo más ínfimos del país. Está, por ejemplo, Metlatón, Ocochoape el Grande, Acatepec, donde los niveles de marginación y exclusión social son abismales. Digamos, tenemos entonces esa característica, la falta del derecho a la salud, a la educación, es una realidad en esos lugares. Y, por supuesto, pues la represión del ejército que ha sido constante ahí.
Pero también del otro lado tenemos, digamos, una conciencia política en la región de la montaña, que principalmente se forjó a partir de las luchas de Otón Salazar Ramírez en Alcozauca, y de ahí irradió la lucha en otros municipios como Malinaltepet, como Tlapa, como Huamustitlán y todas esas áreas ahí cercanas, digamos, a la montaña, y fueron los primeros municipios gobernados por la izquierda a nivel nacional, incluso ahí en la región de la montaña. Y también Genaro Vázquez, cuando ya, digamos, en las postrimerías de su lucha, cuando ya no pudo seguir la lucha en la Costa Grande, él tuvo que ir a San Luis Acatlán, su natal, su tierra natal, y San Luis Acatlán está colindando con los municipios de la montaña. Entonces también se implantó, digamos, un movimiento popular en la región de la montaña, muy importante, que es la parte ya pegando con Costa Chica. Entonces tenemos nosotros el centro de la montaña con las ideas de Otón Salazar, y más hacia la costa montaña, las ideas de Genaro Vázquez, que confluyeron en los años 70, ¿va? Y que han hecho de la montaña una región muy participativa políticamente, muy activa, en el que pues no se han podido, por ejemplo, concretar proyectos mineros por la protesta de la gente, y donde hoy existe, por ejemplo, un proyecto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, más conocida como Policía Comunitaria, que desde su ejercicio de sus sistemas normativos, de su autogobierno, ellos han creado un sistema de seguridad y justicia que hoy por hoy hace esta zona de la costa montaña la más segura en el estado de Guerrero, ¿verdad? Donde pues no se registran eventos de violencia como sí está ocurriendo en otras regiones del estado de Guerrero, y creemos nosotros eso es parte pues del legado de la lucha histórica de la región de la montaña. Sí, es muy injusta y me atrevo a decir racista la visión chilanga y de la élite intelectual hacia Guerrero, ¿no? El Guerrero bronco, ¿no? Las cosas que han llegado a escribir incluso como Enrique Krause sobre Guerrero como si fuera una zona poco civilizada, ¿no? Lo dicen directamente. Esto es signo de pues un colonialismo interno, un racismo interno brutal, ¿no? ¿Qué es lo que tú dirías a los chilangos que le tienen miedo a los guerrerenses? Bueno, pues mira, Guerrero es esa dicotomía, ¿no? Es por una parte, pues fue un estado conformado desde su fundación, se fundó por los caciques, por los caudillos políticos, los Álvarez, los Galeana, los Bravo, Florencio Villarreal, y todos ellos tuvieron disputas por la conformación del estado de Guerrero, y desde entonces pues es gobernado por caciques, eso es una realidad hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy pues hay caciques ahí que siguen gobernando el estado y que han hecho del estado pues un lugar o ven la administración pública como un patrimonio personal del cual ellos se han enriquecido, y eso es una realidad, y han ejercido el poder de manera violenta. Ahí tenemos muchas masacres que han ocurrido donde han sofocado la protesta social de manera muy violenta. Entonces es un estado que tiene heridas abiertas, estamos hablando de Aguas Blancas, el Charco, la matanza de los copreros, la matanza de 1960, todas esas heridas están ahí. Pero por otro lado nosotros tenemos también una sociedad políticamente activa. Las luchas, digamos, más emblemáticas se han dado en el estado de Guerrero desde la independencia, pasando por la revolución. Ahí fue un estado, digamos, donde Jesús H. Salgado con los zapatistas tomaron Chilpancingo y implantaron el gobierno zapatista. Sí, pocos saben eso, creen que el zapatismo solamente abarcaba a Morelos, pero no, casi en Guerrero, más de la mitad de Guerrero también era territorio zapatista, 100%. Era territorio zapatista. Y bueno, los sentimientos de la nación, Morelos ahí en Chilpancingo pues decretó los sentimientos de la nación. Después, ya en los años 60, Amadeo Vidales, Feliciano Radilla, encabezaron grandes luchas en la Costa Grande por el reparto agrario, por la tierra, y más recientemente en los años 70, pues Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, digamos, son los emblemas de la lucha en este país.
y junto a ello pues las luchas campesinas, las luchas obreras, estudiantiles en los años 60 que simbraron a este país, se dieron en el estado de Guerrero. Entonces yo creo que lejos de vernos con miedo, pues es una sociedad activa políticamente, donde incluso la izquierda pues ha sido somos punta de lanza nosotros en el país. Pero sí, obviamente tenemos este cacicazgo que no se ha podido desmontar hasta el día de hoy, aún con un gobierno hoy de Morena, pues ha sido difícil poder desmontar eso. Sí, muy importante, tú sabes, mi suegro era dirigente de los movimientos de izquierda, comunista, de convicción cercana a Lucio Genaro en los 70s. Conocemos muy bien esa historia de lucha. Lucio y Genaro, en las nuevas generaciones, los jóvenes, todavía los veneran, como en tu generación, o ya lo están olvidando con la generación TikTok. ¿Sigue presente Genaro y Lucio? Yo creo que mi generación todavía, en mi generación todavía hay mucho entusiasmo, veneración, bueno, no sé si veneración, pero mucha admiración. Claro. Digamos, en mi generación todavía se seguían los pasos, las luchas de Genaro, como los ejemplos de lucha inclaudicable que debemos seguir quienes hemos decidido pues hacer una participación política. Hoy creo que ya menos, tristemente hoy creo que este cambio generacional no hemos sido capaces nosotros de crear pues nuevos cuadros políticos o hacer este cambio de batuta para que las nuevas generaciones pues también tengan presente que estas luchas emblemáticas son importantes, en cuanto que pusieron un ejemplo de que la lucha no debe claudicar, que debemos continuar y que debemos mantener esas utopías y esos ideales por una sociedad mejor. Creo que cada vez menos, hoy en día ganan más las ideas de Morena, las nuevas generaciones, su referente mayor es Morena, pues que no estoy diciendo que eso sea mal, bueno, es bueno, pero creo que sí también habría que no olvidar estos referentes, ¿no? Bueno, se supone que Morena es legado, sí, claro, continuidad de esas luchas históricas, ¿no? Aquel discurso tan importante el miércoles antes de las elecciones en el Estadio Azteca, ¿no? En que Andrés Manuel enlistó, ¿no?, todos los grandes forjadores de la patria, desde Vicente Guerrero hasta la fecha, y anunció y confirmó que Morena tendría que ser la continuidad de estas luchas. Tú mencionaste, ahora, en el estado de Guerrero hay una gobernadora de Morena, pero por lo menos los primeros años no la ves con esa convicción de izquierda que es la que a ti te forjó en su momento. No, para nada. Yo no veo ni la gobernadora, ni las personas cercanas ahí, ni el Congreso, por ejemplo, que es en su mayoría Morena. Habrá unos 2, 3 diputados que se salvan y que siguen pues estos postulados, pero la mayoría creo que navegan en un mar de indefinición ideológica, política ideológica, perdidos, no saben dónde plantarse políticamente, más afines a los caciques, ¿no? Vemos que con gran facilidad, por ejemplo, se reúnen con Ángel Aguirre Rivero, con Rubén Figueroa Alcocer, como si nada pasara, como si detrás de estos personajes no hubiera pues grandes deudas que ellos tienen por masacres, por graves violaciones a los derechos humanos que han tenido, y que la izquierda debiera pues tomar un poco de distancia y los gobiernos o el partido debiera ser cuidadosos con este tipo de relación, pero hay menos represión, por lo menos, o no, o ni siquiera. O sea, hay menos. Hay más oxígeno para que la sociedad crezca y se fortalezca, aunque el gobierno no tenga una visión de izquierda como tú dices. Sí, yo creo que hay más posibilidades, pero hay menos represión, ya no es tan así la represión tan grotesca, tan visible como era antes. Pero también fíjate que sucede algo curioso en Morena hoy en día. Hablo de Morena porque Morena gobierna el estado de Guerrero, que como que se reprime a aquellas personas, no físicamente, pero se descalifica a aquellas personas que cuestionan al poder público. Pero si tú cuestionas a la gobernadora o cuestionas a Félix Salgado Macedonio,
pues ¿por qué lo haces? O sea, tú, como decir, ¿tú quién eres para que estés cuestionando? Entonces creo que eso me parece grave, me parece que se da en todo Morena. Cuando la izquierda hemos sido personas de debate, Claro. hemos sido personas de diálogo que debatimos. Si por algo fuimos caracterizados los de la izquierda, decían, esos de la izquierda nunca se ponen de acuerdo, esos de la izquierda siempre están peleando, porque en las convenciones, en los diálogos eran los grandes debates que nosotros dábamos. Y ahora me extraña, ¿verdad?, que se cuestione a quienes critican, que se señale a aquellos que cuestionan, a aquellos que critican el modo de gobernar, la forma de hacer política. Yo creo que eso es lo único que va a hacer es que haya menos democratización dentro del gobierno, dentro de Morena o dentro de un proyecto político que nosotros queramos encabezar. Entonces, pues esa es la única, digamos, preocupación. Sí, yo sé, conocemos bien al diputado local, Macedonio Mendoza, ¿no?, que fue el único diputado que en el Congreso local votó en contra de la reforma constitucional con respecto a la militarización de la Guardia Nacional y la extensión de la presencia de los militares, alegando y rescatando la historia que tú mismo has relatado de los abusos militares en Guerrero, él diciendo, pues entendemos quizás el gran plan de pacificación, pero aquí en Guerrero no podemos estar de acuerdo con la militarización de las fuerzas policíacas, ¿no? Y después no lo dejaron entrar, yo creo que fue en el informe de la gobernadora, algo así, el diputado local, o sea, cosas así. Son muy, pues, del viejo régimen, supuestamente, ¿no? Esto estar censurando y callando a quienes se oponen, ¿no? Sí, claro, es lo que te digo, que es un poco preocupante que haya ese tipo de censuras, ¿no? Cuando, pues, debiéramos recibir la crítica y debatir, ¿no? Pues vamos ahora al tema de Ayotzinapa, Vidulfo, pero primero vamos a ir a un breve recorte y a entrar a analizar junto con nuestro muy importante invitado, Vidulfo Rosales, que es quien ha estado acompañando jurídicamente a las familiares y los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sobre cómo va este caso y cuáles son los pendientes todavía hacia el futuro. No se vayan. Aquí seguimos con Vidulfo Rosales. Gracias a usted, gracias, Vidulfo. Gracias, señor. Acabamos de cumplir 100 meses, ¿no?, de la desaparición de los muchachos. ¿Cuál es el estado de la cuestión ahora? Mira, la situación ahora es que creo que teníamos una investigación con el actual gobierno que dio un vuelco importante, se echó abajo la verdad histórica, se abrieron nuevas líneas de investigación y me parece que avanzaba esta investigación de manera importante. Por ahí tenía el fiscal especial en el caso de Ayotzinapa 83 acciones penales. Dentro de estas 83 acciones penales había 20 militares judicializados y 5 funcionarios de alto nivel del estado de Guerrero. Digamos que era esa investigación, el corazón y la columna vertebral de la misma era esto. Eran estas órdenes de aprehensión contra servidores públicos del Ejército Mexicano y funcionarios de Guerrero. Ahí, digamos, todo marchaba bien. El 17 y 18 de agosto se hace un encuentro con el presidente de la República, se nos da a conocer esta gran investigación, pero también se nos da a conocer extrañamente un informe que emite Alejandro Encinas Rodríguez, en el que básicamente él presenta más o menos como 54 personas que participaron en los hechos de distintos niveles en la desaparición de los jóvenes. Entonces él presenta un informe y la Fiscalía Especial del caso de Ayotzinapa presenta este resultado de 83 acciones penales, que son muy parecidos, pero hay algunos miembros del Ejército Mexicano en esta investigación de Alejandro Encinas que no están en las otras acciones penales. Y bueno, pues se le da curso a la investigación. El presidente nos dice, además de esa investigación, aparece el ex procurador Murillo Karam ahí.
Entonces nos dice el presidente de la República, pronto tendrán ustedes noticias. Entonces nosotros salimos con esa información, bueno, pues todo va bien, había alegría y de parte de los padres. Había una parte preocupante del informe de Alejandro Encinas, una parte que nos preocupaba, que hablaba del destino de los jóvenes, qué es lo que habría pasado. Prácticamente decía que habían sido asesinados de la peor manera, bueno, no lo puedo decir acá, pero que habrían sido asesinados de la peor manera, divididos en varios grupos, y que el sustento de esta conclusión eran unos chats de teléfonos, varios chats, ciento y tantos chats de teléfono que sustentaban, digamos, esta conclusión. Entonces, pero hasta ahí había pues tristeza de parte de los padres de familia. Sin embargo, pues también había una sensación de que ahora sí, pues por lo menos estábamos viendo una luz en el horizonte, ¿no? de perspectivas de esclarecimiento. Pasó una semana, estuvimos esperando resultados, pues lo único que hubo fue la detención de Jesús Murillo Caram, y ahí quedamos esperando, decíamos, bueno, ¿cuándo ya se va a proceder contra elementos del ejército mexicano? Y preguntábamos a Alejandro Encinas, al fiscal especial, ¿cuándo tenemos resultados? Pasaron semanas y no ocurrió nada, y ya cuando se iba a hacer el aniversario de la desaparición de los jóvenes, cercanos ya al 26 de septiembre del año pasado, ya tuvimos información de manera extraoficial que se habían desistido de 21 órdenes de aprehensión. Esas 21 órdenes de aprehensión estaban ahí 16 militares y 5 funcionarios del estado de Guerrero de alto nivel. Pero ya nos desconcertó eso, no sabíamos a qué se debía. Finalmente pasaron los días, vinieron las protestas aquí en la Ciudad de México y en Guerrero por lo del aniversario, que ya los padres venían con este enojo porque ya sabíamos nosotros. Por eso todas las protestas se enfocaron contra instalaciones militares, y como recordarán, pues aquí también hubo una protesta en el campo militar, algo inédito que nunca se había mirado, porque ya sabíamos eso. Entonces ya teníamos conocimiento de que se habían cancelado estas órdenes de aprehensión sin explicación alguna, sin que nadie nos dijera por qué motivos. Y después el fiscal a cargo renuncia, y después, Omar Gómez. Después empieza a haber presiones contra el fiscal, porque se creía que él quiso dinamitar la investigación al ejercer acción penal contra muchos militares. Entonces ya surgió ahí la explicación del presidente de que él solamente había dado instrucción de que se actuara contra 5 militares, y la base de esta situación era que porque esos 5 militares eran los que venían en el informe de la Comisión de la Verdad de Alejandro Encinas. Entonces, bueno, yo dije que todo lo se van a actuar contra los que están en el informe, y lo que no está en el informe no. Entonces, pero nosotros decíamos, bueno, pero la acción penal por la que están detenidos los militares no es el informe. El informe no es un documento judicializado, el informe es un informe. Bueno, los que somos abogados sabemos de eso. Además, la fiscalía es autónoma. Y es autónoma, pero además el documento judicializado eran las 83 acciones penales. Dentro de esas 83 acciones penales, 83 órdenes de aprehensión, ahí se encontraban los 16 militares. Es decir, esas acciones penales se ejercitaron por la fiscalía, no venían del informe, pero el presidente lo que dijo en la mañanera, la explicación, la única que hubo respecto de la cancelación de las órdenes de aprehensión fue que porque no estaban en el informe, por eso se desistieron de las órdenes de aprehensión. Pero el informe, repito, no es un documento judicializado, los que somos abogados sabemos de eso. Y desde tu punto de vista, no era que el fiscal Omar Gómez se llama, ¿no? Sí. Quería dinamitar la investigación, sino todo lo contrario, quería llegar al fondo. Estas personas tenían elementos muy fuertes en su contra, y más bien lo que ocurrió es que las fuerzas militares presionaron para que no llegaran hasta el fondo. Eso es lo que nosotros creemos, que hubo una presión del ejército mexicano muy fuerte, y que finalmente el Poder Ejecutivo decidió dar un paso hacia atrás, cancelando las órdenes de aprehensión para quitarse la presión de encima. Es lo que nosotros creemos. Y a partir de ahí, John, creo que dio un vuelco distinto a la investigación. Entramos en un bache,
hubo un marco ahí grande de mucha desconfianza, hubo descalificaciones, debates fuertes, todas las semanas que prosiguieron, y ya posteriormente, como el 23 de octubre, hubo otra reunión con el presidente en la que fue un diálogo franco, así directo, en el que pudimos decirnos pues, las diferencias que tenemos. Incluso salieron a relucir ahí agravios históricos, ¿no? Que en la izquierda hemos tenido. Y parecía que ahí se afianzó, que salieron dos acuerdos importantes que los voy a decir acá. Un acuerdo importante es reactivar las órdenes de aprehensión contra los militares. Y un segundo acuerdo es revisar el tema del fiscal especial, para ver si nosotros tenemos alguna propuesta, ¿no? Bueno, en este segundo tema de la Fiscalía Especial ya los padres platicamos, ya se consensó y se dijo que pues no tiene sentido que nosotros nombremos a otro fiscal, que no vamos a entrar en esa dinámica, que siga el que está. Pero en el segundo tema... Que sigue el suplente, pues, del actual. No, nombraron otro. Nombraron otro, pero otro. Sin acuerdo con ustedes. Sin acuerdo con nosotros. Ellos nombraron otros, Rosendo Gómez Piedra. Entonces, y decidimos pues ya que siga ahí Rosendo Gómez Piedra. Pero respecto de la reactivación de las órdenes de aprehensión, la posición de los padres es que se tienen que reactivar, porque fue un acuerdo que se hizo con el presidente, se tienen que reactivar, y también esa será una muestra de que si hay voluntad política de que recompongamos el diálogo, de que recompongamos la relación, y esa será una muestra inequívoca de que sí el gobierno está dispuesto a continuar con la investigación. Porque nosotros vemos que el informe de Alejandro Encinas puede representar, ¿verdad?, una nueva verdad. Es decir, bueno, esto fue lo que pasó, y ya se acabó. O sea, ya no tenemos nada que seguir en la investigación, ya no hay más líneas que indagar, ¿no?, que seguir, y aquí ha terminado. Entonces, que este sexenio aquí ha llegado. Ahí está el informe. Y ustedes insisten que no, que hay que seguirle tope donde tope. Nosotros ¿no? decimos que hay muchas líneas todavía, principalmente la línea relacionada con la responsabilidad que pudiera tener los elementos del ejército mexicano, concretamente el 27 Batallón de Infantería y los batallones aledaños de Chilpancingo, Acapulco. A ver, pero está en la cárcel Murillo Karam, ¿no? Está ya ejercido de acción penal en contra de Tomás Herón. Incluso ya se dieron a conocer videos, información sobre cómo él supuestamente habría modificado las evidencias. También hemos visto videos sobre la Marina en el río San Juan, antes de que llegara la Procuraduría. Hay un general en la cárcel. Está Abarca y su esposa, María Ángeles Pinera, están también en la cárcel. Hay, no sé si docenas, me dirás, de personas vinculadas con el narcotráfico directamente también en la cárcel. O sea, sí se ha hecho algo muy diferente a lo que ocurrió en el sexenio anterior, que fue absoluto, pues la verdad histórica, ¿no? Olvídense, vamos a tapar y generar impunidad. Y aquí sí hay una acción de justicia. ¿Eso no la reconocen los padres, más allá de que no sea suficiente? No, claro que sí. Yo creo que hay por eso te digo, a partir de que el gobierno inicia las investigaciones, hay muchas expectativas. A lo mejor yo creo que las expectativas fueron muy grandes, muy grandes, y con el paso del tiempo la realidad nos ha ido mostrando otra cosa. Principalmente las Fuerzas Armadas han ido mostrando en el caso que pues en este país tienen un poder metaconstitucional, ¿no?, y que están por arriba de las instituciones y las leyes. Entonces a lo mejor eso hace ya complicado las cosas, pero sí ha habido grandes avances, lo que tú apuntas. O sea, tenemos más de 80 detenidos hoy, están elementos del ejército mexicano importantes, José Rodríguez Pérez, José Martínez Crespo, que es su capitán, el otro es coronel, ahora creo que le subieron de rango, es general, y otros mandos importantes están en prisión. Está Jesús Murillo Karam, cosa que pues no había pasado. Tomás Herón tiene orden de aprehensión. O sea, se encontraron en esta investigación, se encontraron restos de 2 estudiantes que fueron ya verificados en la Universidad de Innsbruck, fueron identificados. Entonces también habría que apuntarlo, ¿verdad? Entonces sí ha habido avances importantes.
Pero bueno, con el presidente fue el compromiso esclarecer los hechos, ¿verdad? Dar con el paradero a los jóvenes, saber qué pasó. Y hasta ahorita pues hay lo que nos preocupa a nosotros, que en estos momentos sigue habiendo todavía tesis, sigue habiendo hipótesis, sigue habiendo líneas de investigación, y lo preocupante es que ya va a terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no logramos dilucidar eso todavía. ¿Qué es a lo que voy? Es que el informe de Alejandro Encinas, con estos chats que presentó, parece darnos ya una respuesta, parece darnos una salida a lo que, un esclarecimiento pleno de lo que ocurrió, pero no es así. Entonces, esos chats fueron severamente cuestionados por el GIEI, hubo un peritaje que ellos hicieron y son chats que no tienen sustento, ¿no? Están montados, es un desaseo esa parte. Entonces se echa abajo por tierra pues esa hipótesis que daba cuenta del destino de los estudiantes. Entonces hay que seguir indagando el destino de los jóvenes, hay que seguir investigando. Tenemos avances importantes, tenemos datos que nos dicen dónde pudieron haber sido llevados, qué es lo que les pudo haber ocurrido. Pero en términos de derechos humanos, si tú lo sabes, necesitamos verdad plena, necesitamos conocer qué es lo que pasó. Recuerdo que en el caso de Cienfuegos, secretario de Defensa justamente en ese momento, que fue detenido en los Estados Unidos, estaba en Los Ángeles, iba a Disneylandia con sus familiares y lo detuvieron. Y la evidencia supuestamente en su contra eran unos chats, ¿no? Y el presidente mismo menospreció esto. Bueno, estos son unos chats, esto no demuestra nada, hay que hacer una buena investigación. Y aquí, pues, una evidencia similar ya está sirviendo para que algunos actores del gobierno ya quieran cerrar el caso desde tu punto de vista. Hay que llegar al fondo. De los 43 estudiantes, ¿cuántos han sido identificados en términos de sus restos por esas pruebas de ADN? Son unos 4, ¿no? ¿Cuántos en total saben bien han ubicado, aunque sea alguna evidencia de ellos? Han sido identificados 2. ¿2 nada más en total? 3 en total. 2 de manera plena, digamos, porque el proceso de ubicación, el proceso de embalaje, el procesamiento que se hizo de la evidencia fue, digamos, de manera correcta. Es decir, un testigo llega, señala, llega a la fiscalía, acordona el lugar y hace el procesamiento en términos de ley de manera transparente, correcta, y posteriormente se embalan y se procesa esa evidencia y se tiene un resultado de identificación de 2 estudiantes. Y hay una tercera identificación que es la primera que se hizo del estudiante Alexander Mora Venancio, que esta está muy cuestionada. O sea, que en términos de resultados sí está plenamente identificado, que corresponde a Alexander Mora Venancio. Lo que nosotros cuestionamos es el procesamiento para la ubicación en el lugar de los hechos y el levantamiento de esa evidencia, y todo el proceso de identificación que siguió fueron incorrectos, porque justamente una de las cuestiones por las cuales está procesado Tomás Herón de Lucio es por esto, porque él sembró esa evidencia en el río San Juan, de ahí fue sacada la bolsa y de ahí se obtuvo el resto que posteriormente habría sido identificado como de Alexander Mora Venancio. Es decir, que ese resto de Alexander Mora Venancio no se duda jurídicamente de que hubiera sido encontrado en el río San Juan, pudo haber venido de otro lado. Pero en términos de identificación sí está identificado, entonces serían 3 estudiantes. Muy bien, muy importante desgranar todos estos detalles con el que sabe, el abogado Luis Rosales. Regresamos ahorita en unos minutitos para continuar con esta entrevista sobre Ayotzinapa, sobre los derechos humanos, sobre el poder del pueblo de Guerrero. No se vayan, esperamos. Aquí seguimos con Vidulfo Rosales, muchas gracias. El tema del caso Ayotzinapa no fue solamente lo de la justicia para los familiares, que es muy importante, eso es el corazón y tú los defiendes, pero también alcanzó a ser un caso simbólico a nivel nacional e internacional por la complicidad del Estado, ¿no?, con este tipo de crímenes. La naturaleza política de fondo a este caso, que el Estado mexicano, autoritario,
en su momento, plenamente, reprimiera, al final de cuentas, a 43 estudiantes, porque no podemos olvidar de eso, no solamente eran jóvenes, sino estudiantes, activistas que estaban en un proceso de acudir a una manifestación del 2 de octubre, de defensa de los derechos de los estudiantes, y que ese se tomaba no solamente como un acto de violencia cruel, sino como un acto de represión política, ¿no? ¿Sigues viéndolo así? Como un acto político del Estado, fue el Estado en contra de estos jóvenes, o ya no tanto? No, sí, definitivamente. Definitivamente yo creo que fue un acto del Estado, a lo mejor no planeado como muchos a veces queremos verlo, pero sí es un acto donde confluyeron en la agresión distintas fuerzas policiales, y tenemos bastante evidencia que los cuerpos de seguridad, los gobiernos en turnos, sí tuvieron cabal conocimiento que se trataba de los estudiantes de Ayotzinapa. O sea, sí se dieron cuenta a tiempo de que se trataba de estudiantes y pudieron haber prevenido razonablemente lo que estaba ocurriendo, y por alguna razón no se hizo. Entonces sí hubo una actuación del Estado. Los órganos de inteligencia en el país, del gobierno, estuvieron al tanto en tiempo real de lo que estaba ocurriendo, y no se actuó para impedir ese hecho tan grave. Sí, porque una idea es que fue una confusión, ¿no? Esos camiones traían droga de uno de los grupos, entonces pensaban que era otro grupo que quería secuestrar su mercancía, y no se daban cuenta que eran estudiantes, pero como bien dices, hasta he leído por ahí que hasta del momento que salieron de la escuela normal, rumbo a Iguala, los tenían registrados cada uno de sus movimientos por la inteligencia militar. Entonces el acto de ir sobre ellos y el tema del desollamiento de Alexis fue el mismo, ¿no? Julio César Mondragón. Julio César Mondragón. Siempre para mí fue un acto de escarmiento político del Estado muy claro. O sea, eso no lo haces, y además no solamente no lo haces, sino no lo difundes. ¿Quién sacó esa foto? Que indignó al mundo entero, alguien que quería difundirlo para generar miedo y una acción de represión. Entonces, si no llegamos al fondo de la situación hoy, pues ese hecho político histórico va a quedar así, ¿no? Sí, claro. Por eso para nosotros es importante que se pueda esclarecer plenamente lo que ocurrió, quiénes dieron la orden, por qué lo hicieron, quiénes intervinieron, y sobre todo, como te decía, dónde están los estudiantes, en las condiciones que estén, ¿no? Que bueno, es difícil para mí y para nosotros poder decir en las condiciones que estén, porque nuestro reclamo político siempre va a ser vivos los llevaron y pues vivos los queremos, ¿verdad? Sin embargo, muchos cuestionan esto, es decir, bueno, ya a estas alturas es difícil encontrarlos con vida. Sin embargo, sí se debe dar con el paradero de los jóvenes. ¿Dónde están? Es importante dilucidarlo, y sobre todo, como bien apuntabas tú, que se clarifique quiénes dieron la orden, qué es lo que pasó. Sí, eso es lo particularmente cruel de la desaparición forzada, porque la muerte de por sí es inaceptable y doloroso, pero si ni siquiera puedes encontrarte con el desaparecido, es más fuerte el agravio y el mensaje político, social, ¿no? Pasando a temas más generales de la militarización, ¿no? Bueno, algunos dicen que no hay militarización, hay un debate sobre ese tema. Yo creo que es evidente que lo que está, bueno, se extendió el plazo de los militares en la calle unos 4 años más, y la Guardia Nacional ahora pertenece a la Secretaría de Defensa. Entonces, sí hay hechos que implican la militarización de la seguridad pública. ¿Esto para ti podría ser justificable? Más allá de Guerrero, sino en el país, dado la corrupción en la Policía Federal en su momento, dado la cantidad de armas de los Estados Unidos que se infiltran diario en nuestro país, y la crisis de seguridad pública, o esto implica pues un fracaso de una vía civil?
Mira, a mí me parece una acción peligrosa lo que hoy en día estamos nosotros viviendo. Y yo diría que más bien las consecuencias son a futuro, no tanto al día de hoy. Al día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una gran legitimidad, tiene una gran fuerza política, como consecuencia del voto masivo que obtuvo en urnas. Entonces creo que puede contener, y su legitimidad le basta para que no haya represión en este país, para que no haya excesos, no haya mano dura de parte del gobierno. El problema es qué va a pasar después, cuando él ya no esté, cuando esté otro presidente con menos legitimidad, ni necesariamente va a tener que acudir al uso de la fuerza. Y cuando se acuda al uso de la fuerza, vamos a tener graves consecuencias, porque entonces tenemos nosotros una seguridad pública totalmente militarizada. Incluso la seguridad pública, hasta para contención de la fuerza, de la protesta social, ahora tienen competencia los militares a través de la Guardia Nacional, y los propios militares pueden intervenir en disuasión de la protesta social. Entonces ahí se van a complicar las cosas. Creo que se ha creado, ahorita lo que ha hecho el presidente es construirles un andamiaje jurídico para que el ejército mexicano tenga todas las facultades, en detrimento del poder civil, en detrimento de este equilibrio que debe haber con el poder civil. Y los militares hoy por hoy no hay mecanismos de control civil mediante los cuales se le pueda contener todo ese poder y ese uso de la fuerza que ellos tienen. Entonces ya quiero ver que en próximos años, ¿verdad? Como la historia no es lineal, imagínate tú que regresara a la derecha en unos 30, 40 años, unos 20 años que la derecha regrese, ¿qué no va a hacer con todo este andamiaje jurídico a favor de los militares, usando la fuerza? ¿Cómo nos va a ir? Claro. ¿De qué estado vamos a estar hablando? ¿No? Un estado totalmente autoritario. Ahorita está bien con el presidente, insisto, porque él tiene legitimidad y bueno, yo no voy a usar la fuerza, pero sí tienes un andamiaje jurídico construido que le da todo el poder a los militares. Sí, coincido que tendríamos la obligación como gobierno de izquierda de dejar las cosas justamente como un dique frente a los posibles abusos en el futuro, no estarles facilitando la chamba. Otros casos, Valentina Rosendo e Inés Fernández, otro caso también en la montaña, ¿verdad? Sí. Ellas, el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, tú mismo participaron en su defensa. Eso, a pesar de lo grave de los hechos, sí llegó a una conclusión, un cierre, ¿no? Una disculpa pública incluso del Estado. Cuéntame. Sí, mira, es un caso que ocurrió en el año 2002 en la región de Ayutla, cerca, entre la Costa Chica y la montaña. Fueron violadas por elementos del ejército mexicano. Ellos hacían un operativo de contrainsurgencia en esa región, porque pues ya se sabía que por ahí había estado lo del Charco, probablemente había miembros del ERPI en esa región, entonces despliegan el ejército mexicano y ahí son violadas estas indígenas. Una es violada en febrero, la otra en marzo del año 2002. Y entonces viene toda una lucha de parte de nosotros para que haya justicia. No la hubo aquí en el país, nos fuimos a la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana falla a favor de Valentina y de Inés, y la sentencia refiere que debe hacerse justicia, que debe repararse el daño a las mujeres, a las dos compañeras. Y y también ahí, en ese tiempo, lo que debatíamos era el acotamiento del fuero militar. Claro. Entonces, que se logró, ¿verdad? A través de la reforma que se hizo en el año 2011, se logra acotar el fuero militar y ya estos casos van a la justicia civil. En el caso de Valentina Rosendo Cantú ya fueron sancionados, fueron condenados a 40 años de prisión los militares responsables directos de la violación sexual que ella sufrió. Y en el caso de Inés Fernández Ortega justo estamos en proceso. En unos 20, 30 días el juez de distrito en Acapulco habrá de dictar un fallo a favor de los militares. Esperamos que sea... ¿A favor de los militares o en contra? Digo, en contra de los militares. Esperamos que sea pues a favor de Inés, ahí que haya una condena a los militares y que los jueces tengan que acatar pues los criterios, ¿verdad? de la Corte Interamericana, que fue muy elocuente la Corte al decir
cuáles son los criterios que habrá de tomar para la valoración de la prueba cuando se trate de mujeres violadas, ¿verdad? Cuando se trate de violencia contra la mujer, cuando se trate de tortura sexual cometida por servidores públicos. Sí, un caso histórico que abre brecha para este tipo de casos en toda América Latina, no solamente en México. Otro caso central en que ustedes han participado, ya lo mencionaste, es el de la Parota. ¿Se terminó de construir ahí o está parado? ¿Cuál es la situación actual de la Parota? Mira, la presa La Parota era un proyecto de Fox en aquellos años, y se pretendía construir una represa enorme que iba a tener una altura de 190 metros y iba a cubrir 17,000 hectáreas en el estado de Guerrero. Iba a ser como otra bahía más o menos de Acapulco y que justamente iba a estar pegando con Acapulco. Y se decía que iban a obtener energía eléctrica de ahí, pero también iba a servir como un proyecto turístico, claro, que se iba a extender, digamos, Acapulco para esta zona. Y obviamente se hizo sin consulta, se hizo violando los derechos de los comuneros, y los comuneros de toda esa región se levantaron. Nosotros llevamos el caso, se instauraron juicios, y esos juicios los tribunales fallaron a favor de los comuneros, y ya no pudieron ellos jurídicamente iniciar el proyecto, además de la lucha fuerte de los campesinos. Pues ahí quedó parado el proyecto en el periodo de Felipe Calderón, ya no se le dio seguimiento, con Peña Nieto tampoco se siguió, pero sí lo que tenemos conocimiento es que se seguía asignando presupuestos. O sea, en cada partida presupuestal, cada año, digamos, fiscal, el Congreso asignaba una partida presupuestal. Me parece que el año pasado se le preguntó al presidente que si se seguía asignando alguna partida presupuestal, decían ellos que ya no, pero no hemos verificado bien exactamente si esa situación sigue. Imagínate, yo no sé qué hacen con ese presupuesto si estamos tan escasos de dinero en el país y que se siga asignando presupuesto, pero en la vida de los hechos el proyecto ha quedado ya parado. Gracias a la lucha del pueblo, Claro, no ninguna concesión para de nada. los que inversionistas ahí. Pues bien, Esteban Vilso, nos quedan 2 minutitos. Un mensaje para los jóvenes y las jóvenes abogados que están estudiando hoy en la Facultad de Derecho, que siguen su tele universitaria. ¿Qué recomendarías a esta nueva generación de abogados que están convencidos en la lucha por la justicia? Pues mira, que yo lo que diría pues es que las leyes no solamente es para pues estar en las magistraturas, estar en las oficinas, sino que el derecho, la ley, la justicia sirva como una herramienta para que la gente pobre, para que la gente de abajo, para que la gente que sufre, las víctimas, puedan acceder a la justicia, para que podamos obtener salud, educación, a través de los amparos, a través de múltiples recursos que existan. O sea, que el derecho regrese a ver a esa parte de la población, de la pobreza extrema, a la distribución inequitativa de los recursos, como a través de la justicia podemos ir acudiendo a los tribunales y podemos ir obligando a los jueces a que hagan justicia a esta parte invisible del pueblo, de la población, y a las víctimas, las desapariciones, que hay miles en este país, que ojalá pues los jóvenes, las nuevas generaciones, regresemos a ver un poco a este otro México, a este México profundo, al México de abajo, y que también las leyes las pongamos y nuestros conocimientos como abogados al servicio de este segmento de la población. Y no solamente estar pensando en el derecho mercantil, el derecho bancario, el derecho fiscal y la senaduría y las magistraturas. Claro, también es una labor importante en este país, pero también hay que regresar la mirada del otro lado. Sí, y además en un país como el nuestro, donde nuestra Constitución sigue siendo, aunque la hayan manoseado y cambiado, pero sigue siendo la de 17, Así la es. que surge una revolución. Es el espíritu, es la columna vertebral, entonces hay que encauzar por allá esos postulados constitucionales, ¿no? Así es, no cualquier país lo tiene. Pues en los Estados Unidos la Constitución está hecha para los ricos, para el capital, y aquí tenemos esta Constitución revolucionaria con esos derechos sociales que incluso se han actualizado. Entonces,
es justo lo que necesitamos, este ejército Así de es. jóvenes defensores de derechos humanos, para los cuales tú eres un gran ejemplo, estimado Adolfo, y te agradezco mucho Gracias, John. Gracias por la por invitación. estar aquí. Nos Sí. saludas a Abel, Claro ¿no? que sí. Y a todos los colegas de Tlachinola y en la montaña. Admiramos su trabajo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y gracias a nuestro público amable de siempre por estar con nosotros de nuevo en tus Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV1.